natural con gas que no tiene azúcar, con el refrescante sabor a limón. La Cascada, orgullosamente boliviana. Ropa que nos ensucia, que repele el agua o las bacterias, que cambia de color o de temperatura, te protege de virus o nutre la piel. No es ciencia ficción, sino es la nueva generación de materiales en los que la nanotecnología juega un papel esencial. Foxton es una empresa boliviana basada en el proceso de trabajo científico denominado tecnología colaborativa, que se encuentra en el rubro de la industria textil. Se dedica al desarrollo de procesos cualitativos, a la aplicación de tintas y materiales inteligentes que, combinados con estudios de nanotecnología y métodos de impresión, da origen a una evolución en cuanto a impresión. La denominamos impresión cuántica textil. ¿Qué es la nanotecnología? Es un campo tecnológico y científico que se aplica a nivel de nanoescala, es decir, medidas muy pequeñas que reciben el nombre de nanos, correspondiente a una 1000 millonésima parte de un metro. De esta manera, Foxton ha ido desarrollando el estudio y comportamiento de la materia a una escala nanométrica, obteniendo resultados increíbles y de ensueño, introduciendo al mercado boliviano productos que revolucionarán la industria textil y multiuso. Ahora demos un paso hacia adelante con la tecnología y vivamos juntos nuevas experiencias, disfrutando de nuevos productos. Bienvenido al futuro. Bienvenido al mundo Foxton con la super nanotecnología.
natural con gas que no tiene azúcar. Con el refrescante sabor a limón. La Cascada, orgullosamente boliviana. Estas son las 5 noticias más destacadas del día. Colegio Médico de Bolivia proyecta que los casos de viruela del mono subirán a aproximadamente a 100 hasta el fin de semana. Santa Cruz, se confirman 3 casos de antivirus y 15 sospechosos. Potosí, sede reporta 5 probables casos de viruela del mono. Comité científico prevé que el inicio de la sexta ola de COVID-19 se dé a finales del mes de octubre. Internacional, Pfizer pidió a Estados Unidos que autorice su vacuna actualizada contra las variantes de la COVID-19. ¿Cómo está? Muy buenas noches, hermosa familia boliviana. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa dedicado a la salud de todos los integrantes de la familia Doctor TV. Yo soy la doctora Penélope Michel, soy médico neurólogo y durante los siguientes minutos quiero que se queden con nosotros ya que vamos a hablar de un tema bastante frecuente que seguramente en algún momento alguno de sus hijos, hermanos, papá, algún familiar ha tenido. Entonces es muy importante conocer acerca de este tema. Hoy vamos a hablar acerca de lo que son las hernias inguinales. Para este tema hemos invitado a un especialista, el doctor Rivera. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, doctora. Y es así, vamos a hablar el día de hoy de las hernias inguinales, algo que la población también ha pedido y que es algo muy frecuente en nuestro medio y que tiene un tratamiento quirúrgico que lo vamos a comentar posteriormente. Súper, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, para empezar, para ya entrar al tema y que la población empiece a entender, primero, ¿qué son las hernias? ¿Qué entendemos como hernia? ¿Y a qué llamamos, en este caso, hernia inguinal? Bueno, una hernia se define como una protrusión del contenido abdominal, generalmente los intestinos u otros órganos, a través de orificios naturalmente fabricados, por decirlo así, ¿no? Tenemos las hernias umbilicales, tenemos las hernias inguinales, que son las dos más frecuentes que se presentan en nuestro medio. Las hernias inguinales como tal son la protrusión de parte del contenido abdominal por el conducto inguinal. El conducto inguinal es un conductito por donde sale parte del contenido abdominal normalmente que va hacia los testículos y por ese orificio se generan las hernias inguinales. Esto hablando de las hernias inguinales indirectas. Las hernias inguinales directas tienen otra razón de ser y sobre todo se ven en personas mayores. Cuénteme, doctor, este tipo de enfermedad, esta afectación, ¿afecta más a niños, a jóvenes, a adultos, a mujeres, a varones? Bueno, las hernias inguinales generalmente se presentan en dos etapas importantes de la vida, ¿no? Al nacimiento en los niños se presentan las hernias que, como decía, son las hernias naturales, que son por una alteración de la formación del cuerpo, ¿no? Que son las hernias inguinales indirectas, que generalmente se presentan más en varoncitos, un poquito menos en mujeres, y en la etapa adulta tenemos las hernias inguinales directas, que sobre todo se presentan en varoncitos y que generalmente está asociado a veces a esfuerzos físicos o al trabajo, ¿no? Ahí podemos ver en las imágenes los dos puntitos de abajo, que son como unas dos bolitas que están a los costaditos de la imagen. Ahí es el punto por donde emergen las hernias inguinales, ¿no? Lastimosamente, cuando estas hernias inguinales perduran durante mucho tiempo, no reciben un tratamiento adecuado, pueden causar complicaciones, ¿no? Todas las enfermedades no tratadas pueden causar complicaciones. En este caso, las personas van a empezar a ver una bolita, como una masita que está protruyendo en la región inguinal. La región inguinal del boxer o de la ropa interior, justamente en la línea donde hay un pliegue entre el abdomen y el miembro inferior, ahí se presentan las hernias, ¿no? Ahí podemos ver en la hernia inguinal, es la que estamos hablando el día de hoy, y es la que va a presentarse como una bolita, como una masita, ¿no? Entonces los pacientes vienen a la consulta, generalmente me ha salido una bolita en este lugar, y a veces indica, ¿no?, que la bolita se entra y se sale. Eso es lo más común que los pacientes vienen, doctora.
Perfecto. Aparte nos menciona un poquito acerca del esfuerzo físico en los adultos, en las personas mayores. Aparte del esfuerzo físico, y esto lo vamos a ir desglosando poco a poco posteriormente, ¿hay otro factor de riesgo, doctor, como el sobrepeso, la obesidad, no sé, el fumar, algunas otras enfermedades asociadas que puedan aumentar el riesgo de que una persona tenga esta patología? Claro que sí, la obesidad sí es un factor importante, pero sobre todo los factores nutricionales, ¿no? Nosotros tenemos que entender que el cuerpo está conformado por proteínas. Si una persona no tiene una alimentación adecuada, las proteínas o los tejidos de su cuerpo van a tener tendencia a ser más débiles. Por lo tanto, si una persona tiene tejidos débiles y le asocia esfuerzo físico al cuerpo, al abdomen en este caso, puede ser un factor de riesgo importante. La obesidad, por todas las condiciones que esta conlleva, también es un factor de riesgo importante. Sí, el tabaquismo se puede asociar un poco a la presencia de esta enfermedad, pero sobre todo el factor nutricional y el factor esfuerzo serían los más importantes, ¿no? Ahí vemos en la imagen la hernia inguinal, que como les decía, se presenta como una bolita, como un bultito que dicen las personas, que generalmente se entra y se sale, ¿no? Eso cuando la hernia no está complicada. Lamentablemente en nuestro medio las personas tienen tendencia a esperar mucho que la enfermedad avance, y en algunos casos las hernias son gigantes, ¿no? Estamos hablando de 20 por 20 centímetros, que ya realmente son pacientes que están complicados y que los tejidos y el área de la región inguinal ya está prácticamente alterada en su anatomía, ¿no? Perfecto, esto realmente es muy importante, así que en casita toda la población, invitarles a que aprovechemos. Estamos con el doctor Gabriel Rivera, especialista, es médico cirujano. Vamos a responder todas las preguntas, todas las dudas, consultas al final del programa. Pueden mandar sus mensajes de texto al WhatsApp al 624-05-321. Doctor, ¿qué pasa cuando ya estas personas empiezan a tener esa bolita que nos indica, una pequeña bolita que se va saliendo, va entrando? Aparte de eso, ¿qué otra sintomatología, o sea, qué otro dato puede darse cuenta tal vez el paciente? Dolor, estreñimiento, no sé, algo aparte que nos pueda ayudar para que el paciente pueda ir al médico, sea su alarma y acuda de forma adecuada al médico. Claro que sí, doctora. Como bien mencionaba usted, lo principal, lo inicial es el aumento o una bolita que puede surgir en la región inguinal. Ahí vemos, por ejemplo, que dentro de esa bolita está, en este caso, el intestino, ¿no? Entonces sí, en algunos momentos pueden haber manifestaciones asociadas a lo que es la hernia. Generalmente vienen con dolor. Al haber una afectación de la región inguinal, al haber una afectación de los tejidos, esto provoca dolor. Entonces el dolor es algo que sí hace venir a los pacientes a la consulta, porque tiene tendencia a ser muy fuerte en algunos casos, y sí es cuando los pacientes vienen, ¿no? En casos avanzados, como en este, el intestino está dentro de lo que es la bolsita, dentro de lo que es la hernia como tal, y en este caso sí puede causar manifestaciones ya más importantes. Pueden causar síntomas obstructivos. ¿Qué quiere decir? Que al intestino entrarse a la hernia como tal, puede ocasionar náuseas, puede ocasionar vómitos. Si se entra el intestino grueso, sí puede haber síntomas asociados al estreñimiento, pero eso ya estamos hablando de una situación más complicada, ¿no? En esa imagen igual podemos ver que el intestino ya está ahí, y si se dan cuenta, la partecita del intestino está como pellizcándose en algún lugarcito, y eso ya nosotros hablamos de hernias complicadas. Estas hernias complicadas, cuando hay una complicación muy grande, el intestino puede sufrir ahí adentro. Es como si lo estuvieran estrangulando al intestino dentro de la hernia, y en ese caso las personas pueden tener síntomas más graves que incluso pueden llevarlo a una internación muy prolongada, y pueden usar terapia intensiva en algunos casos, ¿no? Ya se llaman hernias complicadas, donde el intestino ya está sufriendo, ¿no? Esas son manifestaciones ya graves, pero las iniciales son la masita, el dolor, puede haber síntomas de náuseas, puede haber vómitos, y en complicaciones más grandes ya datos de infección sistémica, ¿no?, que ocasiona esta hernia también. Entonces esto es un tema muy importante, porque si no le damos
la importancia necesaria y redundando, si no vamos al médico de forma oportuna, adecuada, se nos puede complicar, ¿no, doctor? Entonces, me imagino que el tratamiento depende al grado en el que podemos captar al paciente, va a ser diferente, el abordaje va a ser diferente, ¿no? Entonces, si el paciente va de forma oportuna, cuando solo tiene un poco de dolor y como que una masita un poco saliendo, ya empezando a hablar acerca de todos los esquemas de tratamiento, ¿qué le podemos ofrecer en ese momento? Bueno, cuando la hernia no está complicada, hay varias alternativas que nosotros tenemos en el área quirúrgica, ¿no? Hay dos tendencias actualmente. Bueno, la principal es la hernioplastia laparoscópica, que es una cirugía mínimamente invasiva. Al ser una cirugía mínimamente invasiva, lo que nosotros llevamos a que el paciente tenga una recuperación más rápida, su tiempo de internación sea más corto, las molestias o el dolor que pueda tener después de la cirugía sean menores. Y también tenemos la cirugía abierta, que aún se sigue realizando, en la que nosotros generalmente le ponemos una mallita de Marlex, así se llama, una mallita que nos ayuda a sostener ese lugar del tejido del cuerpo que está debilitado por la hernia y por los otros factores que yo he mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, cuando hay una cirugía, ahí estamos viendo la resolución de una cirugía por una cirugía laparoscópica de una hernia. En esta, como ven, hay algunas incisiones pequeñitas de medio centímetro, algunas, otras de 1 centímetro, por las cuales se puede realizar el tratamiento quirúrgico oportuno y, como les digo, menos dolor, menos tiempo de internación, menos costos, y el paciente va a salir más rápido de la recuperación y va a poder volver a sus actividades normales más temprano. En la otra, en la cirugía abierta, igual se usa una mallita de Marlex, una incisión pequeña, y generalmente se interna hoy y mañana ya está de alta, ¿no? Eso en pacientes no complicados. Y cuando ya lastimosamente, bueno, antes de esta pregunta, más o menos hay un estimado de tiempo desde que empieza a aparecer esa bolita hasta que realmente ya se complica. No sé, ¿son días, son semanas? ¿En cuánto tiempo llega a complicarse? ¿O depende de cada persona, depende del esfuerzo físico? Generalmente son temas crónicos, ¿no? Lo que pasa es que la población tiene una masita, tal vez a veces por vergüenza, no la comunica. Los niños hay que estarlos revisando constantemente, y en los adultos generalmente es por vergüenza o por poco apego a los servicios de salud que tiene nuestra población, ¿no? Entonces, generalmente son cuadros de años de evolución. Generalmente, lo malo en eso es que a veces los pacientes esperan y ya no van cuando tienen una hernia no complicada, sino van por las complicaciones que pueda traer esta hernia, ¿no? Y obviamente, como siempre les digo, en todas las patologías quirúrgicas, el tiempo va a marcar mucho la evolución de los pacientes, ¿no? En este caso, un paciente que haya esperado mucho tiempo, que ya tenga una hernia complicada, que tal vez el intestino haya ingresado a la hernia, el intestino haya sido apretado, haya sido estrangulado, nosotros decimos, este paciente no solamente va a requerir una cirugía de la hernia de la región, sino probablemente requiera una cirugía ya abdominal como tal, y que pueda llevar muchas consecuencias. Nosotros a veces tenemos que quitar ese tejido intestinal muerto y tenemos que volver a unir. Entonces, se complica lo que es el tratamiento quirúrgico, se complica la internación, se complica el dolor de los pacientes, se complica también la economía de los pacientes, ¿no? Porque eso es bien importante. Nosotros tenemos que cuidar la economía de los pacientes porque sabemos que en nuestra población tenemos escasos recursos a veces, y si esperamos a que se complique, pues lamentablemente las consecuencias van a ser múltiples, ¿no? Ahí vemos un poquito el procedimiento abierto en el cual se está realizando la reparación. Lo que ven con amarillito es una sondita que nos permite aislar el cordón espermático que está ahí cerca de lo que es la hernia generalmente, y ahí se está haciendo una cirugía de hernia abierta, ¿no? Entonces ahí está donde estaba la flechita, ahí está más o menos el saquito, y es lo que nosotros hacemos es reducir el saco y cerrar el tejido, y a veces le reforzamos con una mallita de Marlex porque los tejidos de estas personas tienden a ser muy débiles, entonces le tratamos de apoyar con eso, ¿no? En casos ya complicados, la cirugía obviamente se hace mucho más difícil, mucho más larga y con muchas morbilidades para los pacientes. Entonces es una llamada de atención para todos los que nos están viendo, que si ya tienen una bolita, algún dolor, alguna masita que como que se va moviendo cada vez que cambiamos de posición,
y que bien lo mencionaba el doctor, esta lo podemos tener meses, incluso años. Hay que ir al médico, no hay que esperar a las complicaciones para que lastimosamente cuando ya entra a una cirugía, en realidad en cualquier procedimiento, cuando ya está con complicaciones, es muy difícil tratarlo, es muy difícil, la recuperación es mucho más larga, hay varios factores en contra. Entonces, por favor, en casita, acudir siempre a su médico. Doctor, hablando de tal vez algunas otras como mitos, entre comillas, que vamos mencionando, hay personas que indican que pueden usar una faja. ¿Esto les ayuda? ¿No les ayuda? Si es que les ayuda, ¿qué tipo de faja se recomendaría o no? Lo que pasa, doctora, es que ya hay una afectación, ya hay como un orificio del cuerpo por el cual está saliendo el intestino, ¿no? Entonces, ninguna faja le va a hacer provecho a eso. Puede ser que limite la evolución de la enfermedad, puede ser que retarde la evolución de la enfermedad, y aún así puede ser algo, digamos, que podemos mencionar ahora, ¿no? Pero no es muy cierto, no va a ayudar en nada, y lo peor es que a veces las personas, digamos, tienen la enfermedad en la edad adulta, 40, 50 años, y por el miedo a la cirugía, por el miedo al hospital, a veces no se opera y viene ya cuando tiene 70 años. Entonces, cuando ya tiene 70 años, la hernia está complicada, probablemente tenga alguna otra patología asociada y toda la evolución de la enfermedad ya cambia, ¿no? Se hace más difícil la resolución porque ya no necesitamos solamente la cirugía, necesitamos la valoración por el cardiólogo, por las otras enfermedades que pueda tener el paciente. Y eso hace más complejos los procedimientos. Lo recomendable en niños, deben acudir a un cirujano pediatra para la resolución hasta los 15 años. A partir de los 15 años, con algún cirujano general que ustedes puedan tener, se tiene que hacer la resolución. Primero la valoración, como siempre. La valoración en el hospital, en la consulta externa, se hace la valoración de los pacientes, se sospecha, en algunos casos en los cuales hay duda, se pueden pedir estudios de imagen que nos ayuden a definir los cuadros, pero generalmente el diagnóstico es tocando al paciente, haciéndole el examen físico correcto, y ahí podemos determinar si ese paciente tiene una hernia y les ofrecemos la resolución quirúrgica de la hernia dependiendo si está complicada o no. En niños igual, ¿no? Se hace la valoración por el cirujano pediatra y él tiene que indicarles cuál es el tratamiento a seguir en los pacientes, que generalmente es el tratamiento quirúrgico. Perfecto. Recalcando en casita, no hay fajas, no hay inyecciones, no hay pastillas, no hay tal vez algún otro tipo de, hasta a veces un poco de medicina tradicional que tenemos muy arraigado en nuestro medio. No hay algo que sane, porque esta es una lesión estructural, es una lesión anatómica. Entonces, lastimosamente, su cirujano tiene que hacer la resolución lo antes posible para que no tenga complicaciones después. Doctor, aparte de que el cirujano, nuestro médico, nos va a hacerle el examen físico, ¿hay otro estudio que nos podamos apoyar para tal vez ver el tamaño, la gravedad, entre comillas, ecografía, rayos X, tomografía, algún otro estudio complementario de imagen más? En pacientes con casos no complicados, en hernias no complicadas, basta la valoración del cirujano en la consulta externa para determinar si ese paciente va a ir a cirugía. En pacientes que, como decíamos, ya vienen con hernias complicadas, tal vez están cursando con un periodo de obstrucción intestinal, ahí sí nos apoyan los estudios de imagen como los rayos X, que nos ayudan a confirmar esa sospecha, la ecografía para determinar el tamaño de la hernia, la extensión y si hay compromiso vascular, y si en algunos momentos se puede pedir la tomografía en casos de que ya se esté sospechando de que el intestino esté, digamos, estrangulándose, muere el intestino por dentro, y en esos casos ya para la táctica quirúrgica, para planear la cirugía, sí necesitamos de sus estudios de imagen, ¿no? Ahora, los estudios de laboratorio son los básicos, el hemograma para ver el azúcar en la sangre, la función de los riñones, el grupo sanguíneo, la coagulación, y en algunos casos pedimos las proteínas y albúmina. Eso va relacionado con los factores nutricionales que han podido llevar al paciente a que tenga una hernia. Perfecto, doctor. Ya tenemos un paciente, se le ha diagnosticado, ha acudido oportunamente a su médico, le han hecho la cirugía, ha salido todo muy bien, todo como estaba pensando. ¿Cuánto tiempo el paciente después de una cirugía, ya estamos hablando de la recuperación en un paciente que tiene todas las condiciones favorables, cuánto tiempo tendría que pasar, se recomienda, para que ya se pueda incorporar a sus actividades laborales, a que otra vez pueda volver a su vida cotidiana? No hacer ejercicio todavía, solo la vida cotidiana.
En realidad, las personas se operan, digamos, hoy, mañana se las da de alta, se le pide cierto tipo de descanso, de reposo durante al menos una semana para hacer que los tejidos, todo lo que se ha hecho en la cirugía pueda cicatrizar por dentro, y hasta el mes los pacientes ya están reincorporados a su actividad laboral. Obviamente con algunas precauciones y dependiendo al caso, ¿no? Dependiendo, si el paciente está desnutrido, por ejemplo, se le hace la cirugía, entonces ese paciente tendrá que tener más tiempo de reposo versus un paciente que tiene buena nutrición y que la hernia ha sido por otra causa, ¿no? Perfecto. Ahora yéndonos a la parte de actividad física, porque en casita se deben estar preguntando, pero si la actividad física excesiva, hacer esfuerzos físicos, etcétera, me ha llevado a esto, después de una cirugía, después de que me han curado, ¿puedo volver a hacer actividad física? Claro que sí, doctora. Lo que pasa es que confundimos actividad física nosotros con esfuerzos físicos, ¿no? Una cosa es la actividad física, correr, trotar, tal vez poder ir al gimnasio, hacer una rutina de ejercicios, sí se puede hacer. Pero si nosotros estamos hablando de que la persona que ha desarrollado una hernia la ha desarrollado porque cargaba sin calentar, sin las precauciones necesarias, y va a volver a hacer lo mismo, es probable que este paciente pueda tener una hernia recidivante, nosotros llamamos, que pueda recurrir a esta hernia, pueda volver a aparecer. Es algo que probablemente algunas personas que han operado sepan que esta hernia puede volver a pasar, y algunas, lamentablemente, por los factores y por los pocos cuidados que tienen después de la cirugía, pueden tener que tener otra cirugía. Son casos excepcionales, pero sí hay que saberlo y hay que mencionarlo para la población también. Perfecto. Actividad física regular sí está indicada, depende de cada paciente, depende de la recuperación, del tiempo de recuperación después del mes o después de los 2-3 meses, que lo que le indique su médico, ya puede empezar a hacer una actividad física, pero actividad física de, como mencionaba el doctor, trotar, ir al gimnasio, gimnasia, qué sé yo, no volver tal vez a una actividad laboral o alzar cajas, alzar garrafas, saquillos, etcétera, que lastimosamente eso es lo que nos lleva no solamente a las hernias inguinales que estamos hablando, sino a problemas de columna, lesiones discales, movimientos, lesiones de menisco en las rodillas, bastantes alteraciones que después de algunos años lastimosamente como que nos cobra factura, y desde una cierta edad nos empieza todo el cuerpito a fallar, así que hay que cuidarse desde jóvenes, nos tenemos que cuidar toda la vida. Doctor, ¿alguna prevención justamente para lo que hablábamos, para lo que nos mencionaba, este riesgo que tienen las personas de presentar esta recurrencia? ¿Alguna prevención aparte del evitar estos esfuerzos físicos excesivos? Como siempre entra presente la nutrición, ¿no? Si una persona está bien nutrida, si hace esfuerzos físicos, pero previo calentamiento, entonces es probable que esta persona no desarrolle la enfermedad, ¿no? Ahora, hay que mencionar también que las hernias que se presentan, sobre todo en edad pediátrica, son hernias que son por defectos de formación de lo que es el anillito que les estaba mencionando, ¿no? Es un defecto de formación. En este caso no hay forma de prevenir ese tipo de hernias. Sin embargo, las hernias propias de los adultos sí se pueden prevenir con los factores nutricionales, una buena calidad de vida, una buena nutrición. No con eso estamos hablando de que los pacientes no coman o dejen de comer o coman en exceso, no, sino que coman los alimentos adecuados, ¿no? Siempre hay que recalcar eso. Para las patologías, la mayoría de las patologías se basa en la alimentación. Si una alimentación es no adecuada, va a desarrollar no solamente una hernia, va a desarrollar hipertensión, va a desarrollar diabetes u otras enfermedades que están asociadas a la alimentación también. Perfecto. Tema súper importante que estamos tocando el día de hoy. Estamos hablando acerca de las hernias inguinales. Estamos con el doctor Rivera. Cualquier duda, pregunta, comentario, vamos a ir respondiéndolas en unos minutos nada más. Nos pueden escribir al 624-05-321. Doctor, igual en casita las mamás, los papás deben estar preocupados porque tal vez a su hijito, a su bebito le han diagnosticado esto en algún momento, tal vez ya se ha hecho operar o tal vez no, y con lo que acabamos de mencionar, para que no se alarmen en casita, entonces si mi bebé se ha hecho operar, que ha tenido este déficit en el desarrollo de estos músculos, ¿va a tener una vida normal? ¿No va a tener una vida normal? Toda la vida va a tener que estar con esos cuidados, controles frecuentes con su cirujano.
Lo que generalmente se hace la cirugía en la pediátrica, se operan los pacientes, se cumple con el posoperatorio en el tiempo de evaluación y después de eso prácticamente pueden vivir una vida normal. Obviamente si estos pacientes hacen algún exceso o son pacientes que no cuidan su alimentación, etcétera, sí pueden desarrollar, pero ya por las consecuencias de no cuidar su salud, ¿no? Por esas consecuencias. Pero si vive una vida normal, una persona operada de niño no puede recidivar nunca, ¿no? O sea, es algo que es improbable, si es que la persona cumple con las especificaciones que se les ha dado después de la cirugía. Perfecto. Muchas gracias, doctor. En casita, un concepto antes de irnos ya a las preguntas. Buena nutrición, lo que mencionaba el doctor, no es sinónimo de comer. No es eso. Buena nutrición, tener las proteínas adecuadas en nuestro cuerpo, las proteínas, los electrolitos, todo en balanceado, es con una dieta igual balanceada. No es sinónimo de comer, porque eso nos va a llevar a otra alteración que es el sobrepeso, la obesidad. Entonces, tener siempre mucho cuidado con los términos de buena nutrición en casita. Ahora sí, ya tenemos algunas preguntas. Vamos, por favor. Muchas gracias. Doctor, buenas noches. Mi hermano tiene una hernia tamaño de una naranja pequeña que parece que tuviera agua. Da la impresión de que es un globo con agua. Doctor, por favor, ¿cuán riesgoso es? Parece que quedó con traumas y no quiere ir al especialista. Él hace 10 años tuvo un problema de salud en el cual estaba en coma un mes. Bueno, en ese caso, si estamos hablando, digamos, aproximadamente unos 5 centímetros, lo que trato de entender lo que nos está contando, y es como si estuviera un globito inflado, probablemente sea una hernia con contenido intestinal, ¿no? Si el globito se desinfla, a veces nosotros escuchamos el sonido del intestino en la hernia, que es algo para nosotros, para orientarnos al contenido de la hernia. Puede ser que esté cursando con una hernia. Ahora, el riesgo está, como había dicho anteriormente, de que en algún momento ese intestino pueda estrangularse por el anillo, por el mismo cuerpo, y al estrangularse pueda causar un episodio de obstrucción intestinal, ¿no? Entonces, es entendible que muchas personas, y sobre todo las personas que han pasado, como lo menciona su familiar, que han ido a terapia intensiva y todas las cosas, tengan cierto rechazo al ir al médico porque tal vez ha tenido dolor en algún momento, no sabemos por qué causas ha estado en terapia intensiva, pero lo recomendable es que pueda hacerse un chequeo médico con un cirujano y que se le pueda indicar cuál es el tratamiento para eso, ¿no? Ahora, estamos sospechando con lo que nos está contando, tenemos que hacer la valoración en la consulta y ver las características de todo lo que nos están mencionando, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Vamos con una siguiente pregunta. Gracias. Buenas tardes. Tengo 62 años y tengo hernia hace 10 años. Creció y me dijeron que si bajo de peso no hay problema y que por mi edad no hay problema. Bueno, es incorrecto, ¿no? O sea, la baja de peso sí le puede ayudar a mejorar su salud, sí, estamos de acuerdo en eso, pero si la hernia ya está diagnosticada, hay que tratarla, ¿no? Ahora, mejor si se trata lo antes posible para evitar de que esa hernia pueda tener complicaciones otra vez. Si no se trata la hernia, va a tener complicaciones. Si la edad de los pacientes incrementa, sí existe un cierto riesgo, digamos, incrementado de que puedan haber complicaciones, pero en un paciente de esa edad tranquilamente se puede operar y el bajar de peso sí le puede ayudar a su salud, pero no a resolver el problema de la hernia. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta. Hola, soy de la tercera edad y tengo una hernia de aito. Debe ser ¿umbilical? Debe ser umbilical. ¿Cómo se trata y si se puede operar? De hiato. De hiato, una hernia de hiato. Sí, bueno, hay hernias que se presentan en la pared abdominal. Está, como les decía, la umbilical, la crural, la inguinal. Y hay otro tipo de hernias, porque la definición de hernia, como les decía, es la protrusión del contenido, en este caso abdominal, de las hernias de la pared. En este caso, la hernia de hiato es otro tipo de hernia que compromete al estómago y que va a hacer que el estómago ascienda hacia lo que es la cavidad torácica
y puede digamos, es hacer una hernia de hiato. Ahora, el tratamiento de las hernias de hiato también es un tratamiento quirúrgico, previa valoración obviamente por el cirujano. En ese caso hay que hacer otros estudios de otro tipo para ver cómo está su alimentación, cuán grande es la hernia, qué otros problemas le ha traído la hernia de hiato, ¿no? En este caso específico del paciente, y proponerle el tratamiento quirúrgico que también se resuelve por la misma forma. Perfecto. Muchas gracias. Vamos con una siguiente pregunta. Buenas noches, doctores. ¿Qué tipo de dieta puede llevar a consecuencia una hernia? Ya, lo que generalmente nosotros tenemos en la población son el consumo excesivo de alimentos grasos y hidratos de carbono. Lo que generalmente come nuestra población es arroz, que es un hidrato de carbono, le ponen papa, le ponen fideo, le ponen chuño, tunta, qué sé yo, ¿no? Así son la mayoría de nuestros platos, ¿no? Y le ponen carne, generalmente de cerdo, y le ponen casi nada de ensaladas, ¿no? Entonces, una dieta balanceada sería una dieta que tenga 1/3 de hidratos de carbono, 1/3 de proteínas y 1/3 de verduras, ¿no? Entonces, si una persona consume mucho alimento graso asociado a que consume mucho hidrato de carbono, ese paciente va a tener una cantidad disminuida de proteínas, lo que va a hacer que los tejidos en general, no solamente de la región inguinal, sino los tejidos en general sean débiles, y al ser débiles es un factor de riesgo para tener una hernia, ¿no? No sé si respondí la pregunta, pero eso es lo que puede pasar. Perfecto. Doctor, nos mencionaba hace minutos nada más el tipo de tratamiento que en casita espero que ya lo hayamos comprendido. Realmente esto es para un tratamiento quirúrgico, es decir, entrar a cirugía. Yo sé que a veces uno escucha la palabra cirugía y se asusta mucho, se alarma y a veces hasta se escapa. Entonces, para que la población vaya conociendo un poco más y no le tenga tanto miedo y así podamos ir al médico, ¿cómo son? Nos mencionaba algunos términos como algunas mallas, algunos materiales que se ponen en ese lugar para evitar que salga más la hernia. No sé si nos puede comentar un poquito más de los materiales que se usan, si hay diferentes materiales, solo hay uno, cuál es tal vez el más recomendable o depende de cada persona. Es dependiente de cada persona y de cada caso, ¿no? Los materiales nosotros podemos denominarlo como prótesis, que denominamos como mallas de Marlex. Estas mallitas son como para que tengan como una hojita o una redcita pequeñita, esa es la que ven en la foto. Entonces es una malla de Marlex en la que nosotros podemos ver que es un material igual que se acopla bien a los tejidos del cuerpo, tiene que ser específico para cada tipo de hernia. Sí, hay las variaciones en los poros, hay algunas que son menos porosas, hay otras que son más porosas, hay varias marcas también en el mercado. Sin embargo, la mayoría de ellas cumple con las condiciones básicas que tiene que tener una malla, que es una prótesis que nos va a ayudar a reforzar lo que está destruido en nuestro cuerpo, ¿no? Si una persona, como en el caso anterior, tiene una hernia de 5 centímetros, imagínense que el espacio ya no es un orificio pequeño, sino es un espacio grande, el cual hay que nosotros tratar de cubrirlo con esta mallita, ¿no? Antes se operaba sin la mallita y ocasionaba un poco de dolor en los pacientes y algunas otras complicaciones. Es por eso que se han creado estas mallitas que nos ayudan bastante. Eso es una cirugía laparoscópica en la cual estamos viendo que la mallita igual se puede usar para reforzar el lugar donde hay debilidad del cuerpo y que permite la salida de las hernias. ¿Este tipo de materiales que se utilizan generan algún tipo de reacción? Porque muchas veces hasta las personas se asustan y dicen, no, yo soy alérgica, me he dicho que tengo alergia a algunos medicamentos, tal vez tengo alergia a este material, o después de esto tienen miedo y dicen, no, me han puesto acá una mallita, una prótesis, ya no me puedo hacer tal vez ecografía o rayos X. Entonces, para los cuidados o esas dudas que puede tener la población. Claro, no va a afectarle en nada en su vida en general. Tener una prótesis, una malla de Marlex no le va a afectar en nada. Sí, en algunos casos hay personas que son alérgicas y que pueden desarrollar un problema que se llama rechazo a la malla, ¿no? Entonces, en algunos casos específicos, en pequeño porcentaje de la población puede haber un rechazo a lo que es la malla de Marlex. Sin embargo, hay alternativas quirúrgicas que se pueden usar en estos pacientes que tienen mucho riesgo de alergia, ¿no? Ahora, hasta que el material no entre en contacto con el cuerpo, uno no va a saber si tiene la alergia a la malla o no. Es como cuando le ponen penicilina a una persona. Todos
se hacen poner penicilina en etapa de invierno. Sin embargo, hay algunas personas que pueden generar una reacción adversa, que son pocas, pero que nosotros, si digamos tenemos una persona que ha presentado un rechazo a la malla, también hay alternativas que nosotros podemos usar para que esa persona, ya sea que tolere la malla o para ver si le podemos retirar y hacer otro tipo de procedimientos sin malla. Perfecto, es por eso que la importancia de, después de cualquier procedimiento o tratamiento, hacer el seguimiento con su médico. No hacer el seguimiento después de 2, 3 meses, 6 meses, un año, sino tenemos que hacerlo ni bien nuestro médico nos indique cuándo volver para evitar este tipo de complicaciones. Doctor, a un principio nos mencionaba que era más frecuente en varones, pero también hay un porcentaje pequeño que una dama igual pueda tener esta alteración, la hernia. Si es una dama joven y ha tenido este problema y ya le han operado, ¿se puede embarazar? ¿Hay riesgos? Porque se deben preguntar en casita, pero es la pared, es el estómago, es el abdomen y después se va a distender cuando se embarazan. ¿Se recomienda, no se recomienda? ¿Hay cuidados? No hay ningún problema, no hay ninguna contraindicación. Hay que tener en cuenta que la malla no va a estar en contacto directo con los intestinos. Los intestinos están en una cavidad que está totalmente sellada. Entonces nosotros ponemos la malla debajo de la piel, ¿sí?, en un lugar que está para reforzar los músculos, pero que no está en contacto con los intestinos. Entonces, si esa persona, digamos, se embaraza, se va a distender su cavidad, pero no va a pasar nada, ¿no? No va a pasar nada si es que la cirugía ha salido como nosotros esperábamos, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que este material con el tiempo se va adhiriendo a nuestros propios tejidos, tiene esa capacidad de adherirse a nuestros propios tejidos, entonces no va a causar ningún tipo de reacción, no hay problemas si se saca una tomografía, una radiografía, una ecografía, si se embaraza no hay problemas, porque estamos tratando un defecto con un implantecito de una malla que no está dentro de la cavidad abdominal, que está debajo de la piel y que está en un lugar específico para reforzar ese lugar, ¿no? Perfecto. Así espero que toda la población poco a poco vaya quitándose las dudas, no tenerle miedo a este tipo de procedimientos. El doctor acá nos está explicando muy minuciosamente y también les vamos a responder a ustedes con los mensajitos, así que vamos leyendo el siguiente mensaje. Muchas gracias. Hola, tengo 52 años. Tengo hernia inguinal. Para mi operación, ¿es importante el análisis de sangre? Claro que sí. Nosotros, cuando realizamos un procedimiento quirúrgico, ya sea mínimo, nosotros realizamos los estudios de sangre, como les decía, el hemograma para saber cómo está el comportamiento de su sangre, si hay un proceso infeccioso activo, cómo están los glóbulos rojos. Le hacemos un examen de azúcar en su sangre para saber cómo está el azúcar. Una persona diabética descompensada que entra a una cirugía no va a tener la misma evolución de una paciente que es diabética pero que está compensada. Hacemos el análisis de la función de los riñoncitos, les pedimos la creatinina que nos da más o menos cómo están funcionando los riñones, le pedimos un estudio de coagulación de la sangre que nos permite a nosotros tomar previsiones si ese paciente está con alteración de la coagulación, hacemos cierto tipo de tratamiento previo a la cirugía para que el paciente cuando entre al quirófano sangre lo que es normal. Generalmente la coagulación se mide al 100%. Hay pacientes, digamos, que tienen coagulación al 50% y nosotros ya podemos resolver antes de la cirugía para que ese paciente pueda tener una coagulación adecuada. También se le hace estudio del grupo sanguíneo y de lo que es las proteínas totales y albúmina para darnos cuenta de ese paciente qué tipo de alimentación le vamos a dar después de su cirugía. Si le vamos a incrementar el contenido de proteínas que tiene que alimentarse este paciente o no. Entonces, sí son necesarios y ningún cirujano opera sin laboratorios preoperatorios, que son los básicos, ¿no? Ahora, si es otra patología, requiere otro tipo de laboratorios también que van a hacer, digamos, de acuerdo a la patología que tenga el paciente. Si, digamos, un paciente, digamos, tiene, qué sé yo, enfermedad renal, se le pedirá más exámenes que nos midan la función renal. Si un paciente tiene otra patología, digamos, una tiroides, le pediremos los laboratorios para la tiroides, ¿no? Entonces, son varias cosas que nosotros analizamos en el preoperatorio. En ese periodo analizamos al paciente. Luego está la cirugía y luego está el periodo postoperatorio, que, como decía la doctora, tiene que ser un periodo donde el paciente tiene que hacer caso a su cirujano, cumplir con las especificaciones para evitar complicaciones de la cirugía. Perfecto, muchas gracias. Vamos con una siguiente consulta.
Gracias. Yo tengo 2 hernias, una inguinal y otra pélvica. ¿Me puedo operar al mismo tiempo las 2? Sí, claro que sí. Te debe referir tal vez a la hernia crural, que es una hernia que está debajo de la región inguinal y que, bueno, es un tema también que podemos tocar en una oportunidad porque es bastante amplio. Pero si se trata de una hernia crural como tal y una hernia inguinal, se puede hacer la cirugía. Incluso cuando los pacientes tienen hernias bilaterales, lo que nosotros hacemos es la resolución en un solo procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces se puede hacer eso. Perfecto. Vamos con una siguiente consulta. Muchas gracias. Buenas noches, doctores. Si estoy embarazada y me diagnostican que tengo hernia, ¿no es peligroso el momento del parto? Muchas gracias, doctores. Muchas bendiciones. Si una persona está embarazada y tiene una hernia inguinal, hay que ver el periodo de embarazo en el que se encuentra. Hay periodos del embarazo que nosotros sí podemos hacer el procedimiento quirúrgico y en otras podemos esperar. También depende de la gravedad. Si es que es una hernia complicada, hay que operarle ese mismo día con todos los riesgos que pueda conllevar. Si es una hernia que no está complicada, que es pequeña, que no está molestando mucho, la persona ya está, qué sé yo, en el 7º semestre, mes del embarazo, se le puede... hay que ver, hay que poner en la balanza qué es más importante, si la cirugía por la complicación que puede traer o esperamos a que el parto termine o que el embarazo termine, se hace el parto y después de eso se la puede premamar. Igual cuando los pacientes sufren de vesícula, ¿no? Está con dolores de vesícula y está embarazada, hay que ver si la cirugía es lo más pronto posible o se puede esperar hasta que la persona ya haya terminado su embarazo y haya tenido un tiempo de lactancia también, ¿no? Perfecto. Doctor, ya como prevención para mejorar el nivel muscular, la parte muscular activa, ¿hay algún ejercicio, algún tipo de terapia física que se recomienda específicamente para fortalecer tal vez los músculos de la región abdominal baja, inguinal, etcétera? En realidad hay varias rutinas de ejercicios que se pueden hacer en estos pacientes, ¿no? Pero igual, toda rutina de ejercicio tiene que estar condicionada por el estado actual del paciente. Si, digamos, yo peso 100 kilogramos, no le voy a recomendar la misma rutina a una persona que pesa 60 kilogramos, porque los ejercicios tienen que ser diferentes. Entonces, ese empleo de rutinas tiene que ser para cada paciente, para cada persona, de acuerdo a lo que tenga. Si, digamos, tenemos una persona joven pero que tiene una patología cardíaca, no le vamos a indicar los mismos ejercicios, no tiene que ser entonces individualizada para cada paciente. Perfecto. Bueno, en realidad, lastimosamente el tiempo es muy cortito. Durante esta hora llegan muchas preguntas, no podemos responderlas todas, más en estos temas tan interesantes. Así que, doctor, por la parte del tiempo, no sé si podemos dar unas recomendaciones y conclusiones generales a toda la población, ya concluyendo el tema. Y, bueno, al finalizar eso tenemos una sorpresa para ustedes, así que quédense atentos. Claro que sí. Si nosotros tenemos una persona que ya tiene una bolita, ya sea en la región inguinal, por debajo de la región inguinal, en la región umbilical, que no se ha tratado, que ya le está causando dolor, que ya está mucho tiempo, o que tal vez ya ha presentado en algún momento episodios de obstrucción intestinal, náuseas, vómitos, lo adecuado es que ese paciente vaya a un chequeo médico, ¿no? Puede hacerlo con el seguro público, con el seguro privado o en la consulta privada, pero siempre tiene que ser chequeado por un cirujano. Después de la valoración por el cirujano, él le va a indicar si esa patología que está cursando amerita un tratamiento quirúrgico o no. Por favor, como decía la doctora, no hay remedios mágicos que puedan hacer que esta patología se cure. No hay pastillas, hay ciertas sustancias que les dan, que les dicen que les van a curar y lamentablemente no es así. Y lo malo de esas personas es que llegan ya complicadas cuando para nosotros es más difícil el tratamiento de estas personas. Si tiene estas masitas, vaya, consulte a su médico y él le va a indicar qué tipo de tratamiento requiere de acuerdo a la situación. Perfecto, doctor, muchas gracias. Tenemos una invitación por parte del Colegio Médico. Exactamente, doctora. Estamos invitando como brigada del Colegio Médico Departamental de La Paz a la campaña que estamos realizando por el adulto mayor.
En fecha 26 de este mes se celebra el Día del Adulto Mayor en Bolivia y por eso nosotros como Colegio Médico estamos lanzando esta campaña gratuita de atención que se va a realizar los días 24, 25 y 26, miércoles, jueves y viernes de esta semana en el Centro de Convenciones del Colegio Médico de La Paz, que se encuentra en Obrajes, en la avenida Costanerita. Vamos a atender con especialistas, con neumólogos de medicina interna, cardiólogos, reumatólogos, vamos a tener también la parte de fisioterapia, enfermería, nutrición y muchas otras más especialidades para que los adultos mayores puedan acudir y puedan tener su atención médica gratuita, y también contamos con el apoyo de algunos laboratorios que nos están facilitando los tratamientos para estos pacientes si es que pudieran tener alguna patología. Esto se va a realizar de horas 9 de la mañana a 4 de la tarde en los días mencionados, y adicionalmente vamos a visitar como brigada del Colegio Médico a la Casa Mandita el día de mañana, que un grupo de médicos se va a ir ahí a la Casa Mandita para poder proporcionar atención también a los que están internos en la Casa Mandita, ¿no? Entonces hay que recalcar que esta atención es gratuita y que está organizada por la Brigada del Colegio Médico de La Paz y por el Colegio Médico de La Paz. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Qué campaña más hermosa. No se olviden, todos están invitados a esta campaña de atención gratuita por el Día del Adulto Mayor, el día de mañana, miércoles, jueves y viernes, 24, 25 y 26 de agosto, como le mencionó el doctor, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Vamos a estar en Obrajes, y por el día de mañana también en la Casa Mandita. Doctor, sus teléfonos, su dirección, cómo pueden ubicarlo los pacientes que tal vez hayan quedado con alguna duda para las consultas correspondientes. Claro que sí, estamos ubicados en el consultorio médico Renovamed, que está al frente del Hospital de Clínicas. El teléfono es el 7755-6375. Cualquier consulta pueden hacerla. Si es que tienen alguna duda, igual alguna pregunta que no se ha respondido el día de hoy, yo lo voy a hacer personalmente. Siempre tengo el trato directo con los pacientes para poder colaborarlos de forma adecuada. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Ha sido una charla muy hermosa que hemos tenido. Espero tenerlo nuevamente en una siguiente oportunidad. Y con todos ustedes igual, muchísimas gracias por dedicarle esta horita de tiempo a la salud de todos los miembros de su casa. No se olviden que estamos todas las tardes hablando de salud, enseñándoles y dedicando todo nuestro tiempo y nuestro amor para que su salud sea lo primero. Yo soy la doctora Penélope Michel, soy médico neurólogo. Igualmente, cualquier duda respecto a dolor de cabeza, desmayos, temblores, etcétera, que igual son temas que vamos a ir, vemos en el programa, me pueden escribir o llamar. Mi número es el 730-277-55. No se olviden de la campaña que tenemos durante esta semana y hasta una nueva edición. Muchísimas gracias, buenas noches.